Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos con el informe Wildcat, con el análisis más profundo de lo que pasó ayer entre el Atlético de Madrid y el Barça. El Barça está en la final de Copa, el Barça ganó con el gol de este hombre, de Ferran. El Barça sufrió en la segunda parte en algunos tramos. Quiero analizar un poco bastantes cosas. Quiero analizar el cambio táctico del Atlético de Madrid en la segunda parte, lo que intentó el Cholo, que no le salió en muchos aspectos del juego. Y quiero hablar de varios jugadores en profundidad. Vamos a hablar de Lamine Yamal, vamos a hablar de Pedri, vamos a hablar de Antoine Griezmann, vamos a hablar de Ferran. Quiero que veáis en el informe Wildcat un montón de cosas. Os he preparado bastantes capturas del partido para un poco, como siempre, me gusta. ¿Por qué pasan las cosas? ¿No? ¿Por qué pasan las cosas? Bueno, pues las cosas pasan por algo. El Atlético de Madrid no consiguió que el plan fuera adelante, ni mucho menos. En ningún momento consiguió que el plan del Atlético de Madrid fuera adelante, y vamos a analizar el porqué, porque hay cosas que van a dejar bastante claro lo que pasó ayer en el Metropolitano. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos a Lenormand y Jiménez con Rafinha, que no estuvo demasiado bien. Ya tenéis las notas, por cierto, del partido. El Atlético de Madrid intentó jugar mucho en largo desde el principio para intentar presionar la segunda jugada y que el Barça no le hundiera. Al final el Barça le acabó hundiendo porque tiene jugadores que te acaban hundiendo, y al final, posicionalmente, vamos a ver, lo primero que quiero que veáis de informe Wildcat es esto. Posicionalmente, este fue el Barça y este fue el Atlético de Madrid. O sea, hundir al Barça es muy difícil. No digo que no se pueda llegar a hacer, pero es muy difícil. Y aquí tenéis cómo el Atlético de Madrid al final acabó jugando. Estas son las posiciones medias de los jugadores, bastante atrás. Luego, lógicamente, ya con los cambios en la segunda parte arriesga un poquito más, y los jugadores que entran en la segunda parte están un poco más arriba. Pero esto es posicionalmente el Barça. El Barça que asume tanto riesgo siempre con la defensa adelantada. A veces un poco menos, es cierto, pero asume mucho riesgo. Y fijaos, el Barça, 34 metros, fue mucho más estrecho el equipo. 34 metros entre el defensa más atrás, la posición media, evidentemente, y el delantero más arriba, que en este caso es Rafinha, mientras que el Atlético de Madrid son 47 metros. Es decir, un equipo mucho más largo, el Atlético de Madrid, buscando, insisto, segundas jugadas, que es una cosa que no le terminó de funcionar al Cholo. No le terminó de funcionar. Es verdad que el Barça es superior realmente al Atlético de Madrid, pero es verdad que el Atlético de Madrid hubo momentos en los que, al final, este es un momento del primer tiempo, por ejemplo, para que veáis cómo cuando hunde el Barça al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ya es que tiene que defender con todos, que es una cosa que hace bien el Cholo, ¿eh? Marcos Llorente, que empezó por delante de Azpilicueta, jugando ya de carrilero muy atrás, de defensa, con defensa de 5, Reinildo, que sufrió una barbaridad con Lamine Yamal, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta y Marcos Llorente, y luego el equipo muy replegado, De Paul, Simeone, Barrios, Griezmann y Julián Álvarez. Yo ayer dije una cosa en el vídeo, y en la transmisión de Movistar insistí en ello, y es que Griezmann ya no está. Sinceramente, Griezmann ya no está. Vais a ver dentro de poco un vídeo en el que voy a hablar de reestructurando el Atlético de Madrid. Lo vamos a hacer, ese vídeo reestructurando el Atlético de Madrid, y uno de los hombres de los que vamos a hablar, lógicamente, es de Antoine Griezmann. Porque al final, a ver, lo cierto es que Griezmann ya no está. Puede hacer algún partido todavía bastante bueno, por supuesto, no digo que no, porque el talento nunca lo va a perder, pero yo creo que ya no está para el máximo nivel. Es la sensación que tengo, y ayer lo corroboró el Cholo cambiándole. No olvidemos que al final el Cholo acaba quitando a Antoine Griezmann con 0-1. Y quiero que veáis exactamente, también es verdad que tampoco le favorece partidos como el de ayer, jugando ante un equipo que te quita el balón, que luego lo vamos a ver también, pero quiero que veáis la participación, o la no participación, mejor dicho, en el partido de Antoine Griezmann. 38 acciones, de las cuales solo el 47% fueron correctos. Ningún tiro entre los 3 palos, ningún regate. 0 centros correctos de 3 que intentó, es decir, ninguno fue con buen destino. Solo el 54 de los pases, solo 13 pases y 7 correctos. O sea, este no es Antoine Griezmann. Y es verdad que el partido era muy difícil para él, pero este nivel de Antoine Griezmann ya al Atlético de Madrid no le llega. No le llega. Fijaos las acciones, fijaos los pases en la segunda parte. Prácticamente inexistente el partido de Antoine Griezmann. Prácticamente inexistente. Y claro, al final, Julián Álvarez, y yo lo dije en la previa de Movistar, Julián Álvarez está haciendo para mí una muy buena temporada, a pesar de la decepción final del Atlético de Madrid. Está haciendo una muy buena temporada, a pesar de que Antoine Griezmann está muy mal. Porque claro, con Griezmann mejor, lógicamente, Julián Álvarez estaría
todavía en mejores cifras y son muy buenas, de hecho, y son muy buenas, de hecho. Ahora me centro un poquito en el Barça, pero quiero hablaros también de Sorloz. Aquí tenemos a Sorloz. Cuando entra, pues tampoco funciona. El Atlético de Madrid en la segunda parte es verdad que mejora, y ahora me centro en el Barça. El Atlético de Madrid es verdad que mejora en la segunda parte, mejora más por empujones y sobre todo porque es capaz, digamos, no es un equipo que tuvo mucha posesión de balón y que hundió al Barça atrás. Le hunde en algunos momentos, pero sobre todo a empujones, a pelotazos, es lo que hace el Atlético de Madrid en la segunda parte. Y para ello salió Sorloz. Y es verdad que el Cholo arriesgó mucho en la segunda parte, porque aquí estamos viendo un momento de la segunda parte ya, minuto 60, aquí lo veis. Claro, el Cholo mete a Lenglet, Jiménez y Llorente como central Llorente, en ese momento con Molina y con Javi Galán, y juega con un 5-3-2 muy claro, o 5-2-3, porque al final metió Julián, Sorloz y Griezmann, los tres. Antes ya lo intentaba al inicio de la segunda parte. Fijaos, este detalle quiero que lo veáis. Y digo, me estoy centrando en el Atlético y ahora voy con el Barça. Los tres centrales, Lenormand, Jiménez y Lenglet, el cambio en la segunda parte, que empezó con defensa de 4, Javi Galán, y lo que quería era darle mucha altura al lateral, a Marcos Llorente, que es un jugador que cuando tiene mucha altura y llega puede hacer mucho daño. De hecho, en la presión que intentó, el Atlético de Madrid, vais a ver, esta es la jugada que os he puesto antes, pues fijaos, Llorente, ¿dónde está? Esto es prácticamente la continuación de la jugada, ¿veis? 20 segundos después, es decir, el Atlético de Madrid sí sale con la pelota y la pierde y ya está Marcos Llorente preparado para recuperar ahí creo que es Lamine Yamal, sí, ante Lamine Yamal. La realidad es que esa presión del Atlético de Madrid por momentos sí le funcionó y complicó bastante al Barça, pero el Barça al final tuvo mucho, porque el Barça es un equipo que te acaba metiendo, aquí fijaos esta jugada de inicio de partido con lo que intentó el Cholo con Reinildo y Gio Simeone por delante en la izquierda, luego lo acabó cambiando rápidamente, y poco a poco el Barça empezó a manejar el partido, primero con un gran Pedri, segundo con un buen Rafinha yendo por dentro, y a partir de ahí el Barça se hizo dueño del partido. De hecho, en el primer tiempo, al final, acaba siendo el dueño clarísimo del partido del Barça. Estaba grogui el Atlético de Madrid. Y claro, todo eso es gracias, entre otras cosas, a lo que genera un hombre como Pedri. Porque Pedri al final acaba siendo un jugador absolutamente determinante en los partidos. Y es verdad que tuvo menos participación que otros días, 82 acciones, 92% de pases, pero claro, al final acaba, fijaos la capacidad que tiene Pedri, en el centro no pierde ni una sola acción en todo el partido. Bueno, sí, en la segunda parte perdió uno aquí, pero prácticamente nada. Y la cantidad de pases que dio, y ya digo que no fue el mejor partido de Pedri, de hecho no le he puesto sobresaliente en las notas, ya habréis visto el vídeo de las notas, pero estuvo francamente bien. Y claro, esa pareja Frenkie de Jong con Pedri, 23 pases entre los dos, es la que al final acaba por anestesiar a los rivales. Y lo hizo en la primera parte. Fue un partido francamente bueno de Pedri y también muy bueno de Frenkie de Jong. Y claro, con esos dos jugadores a ese nivel, pues es muy difícil dominarle un partido al Barcelona. Le puedes meter un poco más atrás como hizo el Atlético de Madrid, con mucha presión y empujando, pero dominarle de verdad, o sea, tenerle más el balón y ser protagonista con la pelota es muy difícil. Es muy difícil y yo creo que no hay ningún equipo, quizá el Paris Saint-Germain, el único equipo que puede aspirar a hacer eso. Le pueden ganar de otras formas, por supuesto. Aquí tenemos a Frenkie de Jong con Pablo Barrios. Pero hemos visto lo de Pedri y hemos visto la capacidad que tuvo el Barça para dominar el partido en los momentos en los que había que dominarlo realmente. Luego al final, además, tuvo un Lamine Yamal inspirado y un gran Ferran, porque Ferran estuvo, ahí lo veis, francamente bien. Aquí lo tenemos a Ferran. Estuvo francamente bien y está pasando por un gran momento Ferran, por un excelente momento Ferran, hasta el punto de que bueno, tampoco se notó tanto que no estaba Lewandowski, no se notó tanto que no estaba Robert Lewandowski. Aquí tenemos a Ferran una vez más. Quiero que veamos algunos detalles más, amigos de Mundo Maldini. Esta es la desesperación de Jiménez, lógicamente, porque Jiménez al final vio que la temporada se les va al garete al Atlético de Madrid. Va a entrar en Champions, que menos que acabar entre los 4 primeros, eso sí, pero sin títulos, sin finales, es decir, temporada que yo creo que no va a ser buena para el Atlético de Madrid, no va a ser buena de ninguna manera. El que se hizo un partidazo una vez más fue Lamine Yamal. Quiero que veamos los datos de Lamine Yamal y luego ya nos metemos en unos aspectos más genéricos del partido. Quiero que me digáis, yo sé que estos vídeos os gustan, pero que me digáis cómo podemos mejorarlos, qué podemos hacer. Bueno, ya sabéis, hemos hecho casi 9 millones de views en marzo.
y vamos hacia los 11-12 millones en abril. Yo soy muy cabezón para eso. 77 acciones de Lamine Yamal, 45 logradas, 58%, 4 tiros, 11 regates de los que 7 fueron correctos. Esto es una barbaridad en el fútbol de máxima élite. Volvió loco a Reinildo y no pudieron con él en ningún momento. Luego al final se lesiona, pero fijaos, todas las acciones, y fijaos, en la segunda parte participa menos que en la primera parte, que fue una auténtica pesadilla para el Barça. O sea, la primera parte de Lamine Yamal para el Barça fue una auténtica pesadilla. Y quiero que veamos también lo de Frenkie de Jong. Aquí lo tenemos, más acciones que Pedri. Luego al final, por cierto, el Barça acabó jugando con Eric García, Frenkie de Jong y Pedri, ese trío, para intentar volver a recuperar el control, cosa que consiguió en muchos momentos de la segunda parte. Pero 82 acciones correctas. Es verdad que en la posición en la que él juega, en un partido complicado, porque el Atlético de Madrid presionó en muchos momentos también, Pero fijaos, ¿se puede hacer un gran partido sin tirar a puerta, sin regatear y sin dar centros? Sí, si eres un medio centro como es posicional Frenkie de Jong. Muy juntito en la primera parte, fijaos, muy juntito, y en la segunda parte, claro, en la segunda parte, cuando entra Eric García, de Jong pasa a jugar unos metros por delante y veis las acciones que hace más cerca del área rival. Esto es una variante que hace bastante a menudo Flick, mete más arriba a Frenkie de Jong para colocar un doble pivote que fue Eric García Pedri. Pero el primer tiempo, fijaos, todas las acciones por dentro, y en el segundo tiempo muchas más acciones más cerca del área. Lógicamente, pases largos prácticamente ninguno, porque son todos pases de seguridad en el medio para tener el control total, y en la segunda parte sí vemos a un Frenkie de Jong un poquito más arriba. En fin, el Barça ganó, para mí ganó bien, sufrió en la segunda parte, hay que decir que es verdad que sufrió en la segunda parte, eso es cierto, tuvo momentos de sufrimiento, pero vamos a ver ya los datos más genéricos, y ya cerramos el vídeo, amigos de Mundo Maldini. Los datos más genéricos del partido, que los podemos ver. Bueno, vamos a ver primero que esto me gusta enseñarlo siempre. El Atlético de Madrid, este fue la circulación de pases. Fijaos, muy poquitas combinaciones, porque las líneas son muy delgaditas. Un poquito más aquí entre Barrios, pero bastante poquito. Al que más buscaron fue a Rodrigo de Paul, pero muy poco éxito, la verdad. Muy poco éxito. Y Antoine Griezmann absolutamente desconectado del juego. Absolutamente desconectado. Mientras que el Barça vais a ver las líneas mucho más gruesas, eso quiere decir que hubo mucha más combinación de pases, lógicamente, el equipo mucho más junto y la defensa mucho más arriba. Y ahí, pues, el Barça te acaba por hundir, que es lo que hizo en la primera parte. Y luego ya terminamos con algunos datos ya más genéricos del partido. Bueno, si vemos la posesión del balón, fijaos, vamos a ver aquí las dinámicas. La posesión del balón, fijaos, el Barça dominador absoluto de la pelota. En la segunda parte ya no tanto, porque el Atlético de Madrid es verdad que contrarresta eso con más presión. Primer tiempo dominador absoluto, más precisión en los pases cuando era muy dominador, lógicamente muchos eran pases de seguridad, por supuesto. Y es verdad que en duelos ganados hay momentos en los que el Atlético de Madrid le supera al Barça. Es un equipo que intentó ser más agresivo, pero fijaos las acciones ofensivas por minuto. El primer tiempo fue claramente del Barça, y el Atlético de Madrid sí que ataca más que el Barça y hace más acciones ofensivas en la segunda parte, pero prácticamente no le genera nada. Y luego terminamos con el pressing, el PPDA famoso, ya sabéis lo que es, ¿no? Cuanto más bajo sea cuanto más baja sea el número, digamos, es que lo has hecho mejor. El Barça presionando muy, muy bien, y el Atlético de Madrid prácticamente sin presionar hasta el tramo de la segunda parte. Ahí sí el Atlético de Madrid crece en eso, lógicamente. Y terminamos con los datos fríos, como me gusta llamar a mí. 0 tiros entre los 3 palos del Atlético de Madrid. Es verdad que tuvo alguna ocasión, pero 0 tiros entre los 3 palos, 6 del Barça. El Barça consiguió que el Atlético no tirara entre los 3 palos. Hubo una de Sorlo muy, muy clara que se le fue fuera. 0 tiros entre los 3 palos del Atlético de Madrid. Lo dice todo, ¿no? Yo creo que lo dice todo. Acciones ofensivas, fijaos, el Atlético de Madrid tuvo casi las mismas acciones ofensivas, pero sin remate. El Barça defendió muy bien. Es un equipo que está defendiendo también bastante bien el área, que sabe sufrir el Barça también, en muchos momentos. Y ya si vamos al tema de la posesión de balón más del Barça, en la segunda parte se equilibra bastante. Tiene más posesiones el Atlético de Madrid, pero más tiempo la pelota el Barça, lógicamente, que es un equipo que tiene también profundidad, por supuesto, y solo permitió una posesión el Barça de más de 45 segundos al rival. Es decir, la presión alta que hizo o que hace el Barça en muchos momentos fue francamente muy, muy importante. En fin, derrota del Atlético de Madrid. Aquí está con el público en una temporada que se va a quedar casi seguro en blanco y que no va a ser buena. El Barça aspira al triplete, amigos de Mundo Maldini. Impresionante
el nivel, que pasó una pájara importante el Barça, es verdad, pasó una pájara importante, pero impresionante el nivel al que está. Un abrazo, chao, 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 chao.